Muy buenos días, amigos y hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente para dar la nueva enseñanza, palabra de Dios, palabra de la Biblia. El tema del día de hoy se va a llamar los hijos de desobediencia, falsos pastores y falsos profetas. Para entrar en el tema les pido de favor que me acompañen a la Biblia, al libro de Isaías, en el capítulo 30, del versículo 8 hasta el versículo 10. Dice así, Isaías 30, del 8 al 10. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Aquí, como podemos ver, Dios por medio del profeta Isaías nos está pidiendo, le está pidiendo a Isaías que plasme, que escriba en un libro para que quede hasta el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día primero es el día de hoy, el día presente. El día postrero es el día de mañana. Como está hablando en los tiempos de Isaías, le está diciendo a Isaías que lo guarde y lo plasme para que quede grabado eternamente para los días postreros. O sea, para los días de hoy que nosotros tenemos, los días del fin, los últimos días, los últimos tiempos. Esto le pidió Jehová a Isaías que lo hablara y que lo plasmara para que quedara así para siempre. ¿Por qué le pidió eso? Aquí no lo dice en el libro, en el verso 9. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras y dejad el camino. Como pueden ver aquí nos está diciendo milimétricamente lo que está pasando hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día en esas iglesias de la prosperidad? ¿Qué está pasando en esas iglesias de los falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstoles? Es lo mismo. ¿Qué le dice un falso profeta a una de sus ovejas, a una de sus siervos? ¿Qué le dice? Yo te profetizo que mañana tendrás un carro nuevo, una casa nueva, solamente trae el diezmo, solamente trae todo lo que tengas aquí, vende tu casa, tráela aquí a Jehová, ponlo a los pies del Señor y el Señor mañana te lo multiplicará, te lo triplicará. Esa es una gran mentira, hermanos. La peor mentira del diablo que hay hoy en día. Es engaño de Satanás. ¿Y qué es lo que dice la gente? Son felices ahí. ¿Por qué? Porque aquí no lo está diciendo. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la palabra de Jehová. Que dicen a los videntes y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. O sea, no nos hables con la verdad. No nos digas lo que en verdad la Biblia dice. Dice, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Qué son cosas halagüeñas? Cosas halagüeñas es halagador, algo que te da gusto, algo que te haga sentir feliz, aunque no sea la verdad. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de las iglesias hoy en día. Aún también tenemos lo que es conocido como los evangelios light, donde no te están profetizando lo que está pasando hoy en día, con todas las plagas y las pestes que hay, con todos los terremotos, con todas las guerras que ha habido, con los rumores de guerras. Al final de este video, de esta enseñanza, voy a hablar un poquito acerca de lo que está pasando ahorita del coronavirus, porque no quiero profundizar mucho ahí, pero va a ser un mensaje muy bueno. Les voy a mostrar los versículos, los capítulos bíblicamente donde Dios nos está hablando de eso y cómo nosotros no debemos de temer, qué es lo que debemos hacer, cómo podemos proseguir, seguir en la iglesia, cerrar iglesias, seguir adelante, escondernos, qué debemos hacer. Eso se los voy a decir al final de este video. Sigue diciendo así. Las ovejas de hoy en día en las iglesias quieren que los pastores, que los profetas les digan palabras halagüeñas. Quieren que les diga, Cristo te ama, lo cual es cierto. Cristo te va a hacer feliz, lo cual es cierto también. Cristo te va a multiplicar lo que tienes. Si tú caminas conforme a los estatutos, a la palabra de Cristo, claro que te va a dar todo eso. Pero si tú vas a una iglesia y sigues fuera de santidad, si sigues sin bautizarte, si sigues sin obedecer la palabra del evangelio, la palabra de Jesús, aunque un pastor te diga, aunque un profeta te diga que Dios te va a multiplicar, esa es mentira, estás perdiendo el tiempo. Lo único que estás haciendo es siendo explotado por un pastor, por un falso profeta, por un falso apóstol. Ten cuidado porque hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Vamos a seguir leyendo ahora en el libro de Jeremías, en el capítulo 23. Vámonos a Jeremías. Esta enseñanza del día de hoy, hermanos, quiero hacerla un poquito rápido y espero poder desenvolverla con los medios necesarios para que puedan entenderla.
Jeremías capítulo 23 nos dice así en el versículo 1 al 5. Esta es palabra de Jehová en contra de los pastores y para los falsos pastores. Dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las apacentasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hermanos, como podemos ver aquí, Dios está hablando en contra de los pastores que han descuidado las ovejas, pastores que solamente se han dedicado a trasquilarles la lana a las ovejas, a quitarles la lana a las ovejas, pero que cuando la oveja está herida, que cuando la oveja está caída, cuando la oveja está en el hospital, cuando la oveja es viuda, cuando la oveja es huérfana, ni siquiera se paran los pastores ahí. Díganme, ¿ese es un pastor? Claro que no. El pastor siempre va detrás de su rebaño, caminando y viendo que todas sus ovejas vayan caminando por un camino recto, donde no tropiecen, donde no caigan. Y la oveja que caiga o tropiece, el pastor trae una vara que se le conoce como cayado. Cuando una oveja tropieza o cae, con ese cayado, con esa vara que el pastor tiene en su mano, la jala, la levanta. Si la oveja se hirió, la pone en sus hombros, la carga, la lleva a su casa y la sana y la limpia. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día con estos pastores? Miran una oveja caída y quieren que otra oveja la ayude. Miran una oveja dañada y quieren que otra oveja vaya a limpiar sus heridas. Ese es trabajo del pastor. Entonces aquí Jehová nos está diciendo esto: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. ¿Por qué las dispersan? Porque cuando otras ovejas miran esto, ¿qué es lo primero que dicen? El pastor no nos está atendiendo. Nuestro pastor tropezamos y nos deja tirados. El pastor nos mira heridos. Mira que hay ovejas que llegaron al rebaño huérfanos, extranjeros, y no utilizó los diezmos para ayudar a esas ovejas. Lo que dicen: hagamos una colecta para ayudar al extranjero. Hagamos una colecta, pero nunca sacan del diezmo, como es el verdadero objetivo del diezmo. El objetivo del diezmo fue para que haya siempre comida en la casa de Jehová, para que siempre haya, para poder supleer a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, cosa que hoy no se hace. Yo no quiero saber qué es lo que se hace con eso, no me interesa. Claro, no quiero que me malinterpreten y me malentiendan aquí. La Biblia nos habla de ofrendas. Cada quien ofrende de lo que nazca en su corazón, y tenemos que ofrendar, tenemos que hacer una ofrenda para el Señor, una ofrenda para la iglesia, para que la iglesia se siga moviendo, para que la iglesia siga fluyendo, para que siga llegando la palabra del Señor. Claro que el pastor puede vivir del evangelio, eso es bíblico, pero no se puede hacer millonario, no puede dar prioridad a sus intereses personales por dejar una oveja tirada. Eso sí que no es bíblico, eso sí que no, señores. Por eso es que aquí dice la palabra: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros las dispersasteis, o sea, las regaste las ovejas porque nunca tuviste al pendiente de él. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias, hermanos? Cuando una persona va a una iglesia, llega y está mirando el culto, está emocionado, está exaltado en el espíritu, alabando a Dios, a Jehová, a Jesús, a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Cuando eso pasa y de repente mira a un hermano que hubo un problema, dejó 2-3 domingos sin asistir a la iglesia, y el pastor, bien, gracias, nadie se acordó de esa oveja, de que ya no está en el rebaño. Si no es que vienen otras personas a decirle al pastor: ¿sabes qué? No está viniendo esta oveja. Ni siquiera se acuerda el pastor de ella. ¿Y qué es lo que hace el pastor hoy en día? Vayan y véanla. Ve en mi nombre, yo te autorizo. Por Dios, hoy en día los pastores están autorizando. ¿Quiénes son ellos para autorizar? Hoy en día se han mofado la boca diciendo que son el ungido de Dios. Pues dejen de decirle que no lo son, porque el ungido de Dios es misericordioso, es bondadoso, se preocupa, tiene los dones del Espíritu Santo. ¿Y acaso hay eso en un pastor hoy en día? Claro que no, hermanos. Debemos de tener los ojos abiertos
Y ojo, con esto no les pido que se alejen de Dios, con esto no les estoy pidiendo que se alejen de la iglesia. Al contrario, yo lo que les estoy pidiendo conforme a la Biblia es que abran los ojos y que lean la Biblia para que puedan entender y no se dejen guiar por un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta, porque la Biblia es clara y dice que ciego que se deje guiar por otro ciego, ambos caerán. Ustedes pueden estar en la peor iglesia de peor doctrina, pero si su corazón está y vive aquí en la Biblia y viven conforme a la Biblia, ustedes van a encontrar la salvación. Hoy en día en muchas iglesias no se está platicando de las guerras, no se está platicando de las pestes, no se está predicando del arrebatamiento, cuando todo el mundo sabemos hoy en día, los que entendemos el mensaje de Dios y los deseos de Dios para con la humanidad, sabemos y entendemos que Cristo está próximo a regresar. Yo he escuchado hoy en día, por medio de redes sociales, yo he escuchado a gente que dice, guerra siempre ha habido, enfermedades siempre ha habido, y es cierto, eso siempre lo ha habido, pero no han tenido el discernimiento espiritual para entrar a la Biblia, menos en la profecía, para poder entender que la palabra de Dios dijo que cuando Él trajera a los judíos desde tierras lejanas, de todas las partes del mundo, que los recogiera, los iba a hacer una nación fuerte. Y también dijo ahí Jesús, aprended de la parábola de la higuera, que cuando las hojas ya están verdes, el verano ya está cerca. Recordemos que la higuera es la nación de Israel. Ya nacieron como nación en el 48, el 14 de mayo, para ser exactos. Ya aventaron frutas. Enverdeció la higuera. El 90% de los frutos y vegetales que se consumen en Europa provienen de Israel. ¿Qué nos dijo al final? Aprended que cuando esto suceda, el verano ya está cerca. ¿Quién es el verano? Jesús. Terminó diciendo esto: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y una generación más no pasará. Debemos de entender que a partir del 14 de mayo de 1948 para acá, debemos de que empezó el reloj regresivo. Empezó la cuenta regresiva para el regreso de Jesús. Somos la última generación. Saquen cálculos, saquen cuenta. No puedo decir fechas ni horas. La primera porque no la sé. Me da una idea la Biblia, la profecía. Pero la hora y la fecha nadie la sabe. Para que no se dejen engañar por profetas, por apóstoles falsos, marihuanos que andan ahí en redes sociales diciendo que Jesús viene tal fecha. Ahorita anda uno por ahí diciendo que justamente en la mañana pues, me metí a redes sociales un poquito, estuve escuchando una persona, un pastor que se dice ser pastor, que está más traumado que nada. Dice que la media semana de la semana 70 de Daniel, que la media semana va a ser en el 2021. Yo le pregunto a ese pastor, ¿dónde quedó entonces el anticristo? ¿Dónde quedaron entonces en la persecución? ¿A qué momento, dónde quedó el tercer templo? ¿En qué momento se fue a sentar el anticristo y se declaró Dios para que ahí terminara la mitad de la primera semana y diera inicio de la segunda semana? Ojo y mucho cuidado con lo que aprenden y lo que les enseñan, hermanos. Todo tiene que ser en la Biblia. Ese pastor está enseñando cosas chuecas. Ellos son a los que la Biblia les dictamina como perros. La vez pasada se los prediqué. La Biblia dice que los perros serán castigados como nunca nadie más. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que quien nos está enseñando, para que todo lo que nos digan, siempre les pido en el amor en Cristo, todo lo que enseñen, todo lo que escuchen, siempre vayan a la Biblia y lo corroboren. Toda persona que se pasa hablando 20, 30 minutos, palabra de Él, y luego lee solamente un versículo, esa es palabra de Él, no está hablando palabra de Dios. Vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 23 del 33 al 38. Ya hablamos de los pastores, todo lo que están haciendo hoy en día. Jeremías 23, versículo 33 y 38. Dice así: y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, se me pasó de los sacerdotes también, yo aquí hablo de todo parejo, porque el Espíritu Santo me manda a mí a predicar con la verdad. Yo soy predicador de Dios, y la palabra me manda a decir que hay falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos sacerdotes en todas las religiones. De nosotros está buscar a Dios, y así lo debemos hacer, hermanos. Dice así: y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta,
al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, ¿por qué dijiste esta palabra? Profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Como pueden ver, hoy en día los profetas dicen, el Señor ha dicho, Jehová me ha mostrado que mañana vas a ser rico, que mañana tú vas a ser prosperado. Ojo con esos profetas, hermanos, porque en realidad ellos nunca han tenido una intimidad con Dios, nunca siquiera se postran en la mañana a orar de madrugada, nunca han buscado el rostro del Señor. Por tal motivo aquí Jehová nos está diciendo que profetizan palabra de Jehová, dicen yo Jehová ha dicho, sin que Jehová lo haya dicho. Ojo con eso, hermanos. Vamos a seguir más adelante ahora con el último capítulo antes de entrar a los temas de las plagas, de las enfermedades del coronavirus, para que ustedes se llenen de gozo, se llenen de paz y de tranquilidad. Vamos a Isaías 30, versículo 1. Isaías 30 dice, es acerca de todo lo que hemos hablado, hermanos, para que tengamos cuidado. ¿Qué pastor escuchamos en redes sociales? ¿Qué predicador escuchamos en redes sociales? No podemos escuchar falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores que están torciendo la palabra. Y aquí nos da la advertencia Jehová. Jehová nos dice, tampoco de los sacerdotes, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Aquí nos está advirtiendo Jehová que hay de nosotros los que escuchemos a falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Ay de aquellos, dice el Señor, porque el día del Señor está próximo a venir y vendrá como ladrón en la noche, en la que pasarán los cielos y la tierra, los elementos ardiendo en fuego serán destruidos y esparcidos por todo lado. Entonces debemos de estar preparados, hermanos, y no apartarnos de la verdad de Jehová, la cual está en la Biblia, no en la palabra ni en la boca de un ser humano. Por lo tanto, gocémonos en estas palabras, que debemos de estar en la lectura de la Biblia todo el tiempo, para que no nos cuenten mentiras, no queramos escuchar palabras halagüeñas. Hoy en día las iglesias están sin santidad, hoy en día las iglesias se hace lo que quiere, se viste como se quiere, se camina como se quiere, no se hablan los de al lado, el de enfrente tampoco. No estamos nosotros para eso, La Biblia es clara, nosotros la salvación es personal y nosotros no vamos a ver qué es lo que dice el hermano de al lado, qué dice el de enfrente, qué dice el de atrás. No, nuestra salvación es primero y la de nuestra familia. Nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios, para que no se alejen todos aquellos que están siendo nuevos en una iglesia o que están queriendo empezar a caminar en el camino de Cristo. Yo les pido que tengan esta inteligencia, escúchenme por favor lo que les voy a decir. Si tú vas a una iglesia y ves a un hermano de al lado que no te habla, que no te saluda, el de tu derecha, el de tu izquierda, el de enfrente, el de atrás, y no te saluda, aún el pastor, no desvíes tú tu mirada en el Señor. Enfoca tu mirada en el que tú vas a buscar. Tú fuiste a la iglesia no a buscar un hermano, no a buscar una amistad, no a buscar una guía de pastor. Tú fuiste a buscar la guianza divina del Señor por medio de su Espíritu Santo. Tú fuiste a buscar a Dios. Entonces no salgas diciendo de esa iglesia que son hipócritas, porque en realidad hoy en día en todas las iglesias hay hipocresía, hermanos. Pero la salvación es primero y la salvación es personal. Por eso no dejémonos tumbar de las iglesias porque el de al lado, porque el de enfrente, porque el pastor me hace mala cara, porque no me habla. No, hermanos, nosotros debemos de ser firmes y constantes. Nosotros vamos a adorar y a clamar al Señor, a nadie más. Es a lo que vamos nosotros. Nosotros no vamos a clamar al hermano, ni a la hermana, ni al pastor, ni a los servidores. Nosotros vamos a clamar. Y cuando estamos en la iglesia, nosotros nos transformamos, pues dejamos esta carne, nos salemos en espíritu y nos trasladamos a la presencia de Jehová en el tercer cielo. Y nuestro espíritu empieza a hacer conexión y ahí empezamos a orar y a clamar y a clamar y a cantar alabanzas. Y es la forma en que conectamos sin importarnos lo que esté pasando a nuestro alrededor, hermanos. Esa es la manera de buscar a Dios. No digas, es que ahí son hipócritas, porque hipócritas son en todos lados, hermanos. Y peor en el mundo. Díganme, ¿quién de ustedes no ha sido traicionado? ¿Quién de ustedes no les han hablado los compañeros a sus espaldas?
Entonces busquemos el único que no es hipócrita, es el Señor. Y ese lo vamos a hallar en la iglesia, en la Biblia. Busquémosle firmemente. Por eso aquí les digo esto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Queridos hermanos, este ha sido un tema muy relevante que tenía que platicar. Ahora les quiero platicar un poquito acerca de lo que está pasando hoy en día, porque igual muchas iglesias no lo están platicando, no lo están enseñando. Aún muchos hermanos viven con temor porque no han leído la Biblia, porque no conocen la promesa del Señor. Yo les pido, hermanos, el día de hoy que me acompañen a estos capítulos, a estos libros en la Biblia que les voy a decir. Les pido por favor que me acompañen a Isaías 24, 3 y 7. Isaías 24, 3 y 7. Aquí vamos a hablar un poquito de las plagas, de las guerras que está pasando hoy en día. Dice así, dice: la tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, enfermedad, enfermó, cayó el mundo, cayó la economía. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, enfermaron los países altos, los ricos, las potencias, China, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, toda Europa, México también. Aunque México, aquí nosotros en México no somos ricos los ciudadanos, mas la nación es considerada de las potencias mundiales, está entre los países, entre los 10 países más ricos del mundo. Y es uno de los países con más ascendencia económica. Entonces México como tal es una potencia, es un pueblo alto. México, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, España, Alemania, China, Japón, Corea, todos esos países que están en un apogeo alto, todos están siendo enfermados por el Señor. Y aquí no lo dice, se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Aquí nos está diciendo también, en el versículo 5 del capítulo 24 de Isaías, que la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿No acaso tenemos contaminada la tierra hoy en día? ¿No acaso el calentamiento global lo tenemos al rojo vivo? Sigue diciendo, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué pasa hoy en día en las prisiones? Pagan justos por pecadores, tienen archivo expiatorio. Todos los licenciados, todos los abogados han torcido la palabra. Por eso aquí nos dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos y los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, o sea la tierra. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Quiénes son los alegres de corazón? Todos los borrachos, esos son los alegres de corazón. Van a gemir, todavía no están gimiendo, apenas estamos en inicios de dolores, Yo les hago énfasis que en esto que les estoy leyendo todavía no hemos llegado, pero es una ilustración de lo que estamos por entrar, de donde estamos por llegar. Vamos a ver esto del calentamiento global, donde nos dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. La tierra ciertamente la tenemos ya contaminada. Para eso les voy a pedir ahora que me acompañen en Isaías 30, 26. Isaías 30, 26 dice: y la luz de la luna, aquí está hablando directamente del calentamiento global. Aquí nos está hablando del calentamiento global, de todo lo que va a pasar. Yo a algunos compañeros, amigos, hermanos, les he dicho que la tierra, el sol, va a aumentar la temperatura en 7 veces. Hoy en día las calores, el derretimiento de los glaciares, el nivel del mar aumentando, eso es profético y está en la Biblia. Todo el tiempo la ciencia lo decía desde los 90, que esto iba a pasar con el calentamiento, que esto, que aquello. El profeta Isaías lo predijo 1500 años antes de Jesús. Y nos dice esto en el capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna será como luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. Aquí nos está diciendo que la luz del sol será 7 veces mayor. O sea que el sol crecerá o su temperatura aumentará 7 veces. ¿No acaso nos explica la ciencia que el sol cuando esté a punto de morir aumentará
y explotará y se volverá una enana blanca y consumirá aún la tierra. Aquí no lo está diciendo, dice, la luz de la luna será como la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol va a llegar hasta la luz de la luna y la luna prácticamente va a arder y también la tierra. Dice, y la luz del sol 7 veces va a aumentar su tamaño, como la luz de 7 días. Así va a ser la temperatura en esta tierra, así de fuerte. Imagínense, hoy en día tenemos grados de 30 grados aquí en nuestra bella ciudad de Irapuato. Multipliquen 7 por 3, son 21, 210 grados de temperatura. ¿No acaso la ciencia siempre ha anunciado por medio de National Geographic en algún futuro la humanidad, a causa del calentamiento global, vamos a tener que vivir debajo de la tierra para poder soportar? Eso está siendo dicho, eso ha sido claro. Por eso es que les digo, queridos amigos y hermanos, todo lo que la ciencia ha hablado, todo lo que la ciencia ha hecho suposiciones, la Biblia nos lo ha dicho siempre. Siempre, siempre, siempre. Ahora, queridos hermanos, yo los voy a dar unas palabras de aliento. El por qué hoy en día con esta plaga del coronavirus, hoy en México se están haciendo compras de pánico, se están haciendo compras de terror. La gente está en un caos, no saben qué hacer. Pero nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, como dice la palabra, para que el día nos agarre con terror, como ladrón en la noche. Nosotros estamos en luz. Vamos a ver las promesas que tenemos. Nosotros no debemos de temer, hermanos, por las plagas, por las pestes que está pasando. Y para eso vamos a ver lo que nos dice también aquí en el Salmo 91. Vamos al Salmo 91, del cual ya les prediqué hace como 2 prédicas atrás. Veamos lo que dice Salmos 91. Salmo 91, versículo 10 dice así: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es palabra de Dios revelada a David. Hermanos, ustedes no tengan miedo, no teman, porque esa plaga del coronavirus no va a funcionar en nosotros, hermanos. Y no es porque yo sea un fanático, sea un lunático, sino porque yo tengo fe. Y nosotros, los hermanos que tenemos fe en Dios, que hemos recibido las promesas, que hemos nacido de nuevo, debemos de creer esto, que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Por eso mismo dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Así nos lo dice. Ahora vamos también a ver lo que dice en Mateo, al libro de Mateo. Ahí nos sigue reconfortando Jesús también, todo lo que está por pasando, lo que está por pasar. Dice así, Mateo. Aquí tenemos que ir a la Biblia, hermanos, amigos. Aquí no hay de otra. Aquí no es palabra mía. Aquí todo lo que yo les digo es palabra del Señor, es palabra bíblica. Mateo 24. Dice así. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, lo que tenemos hoy en día, hambres, lo que abunda en Venezuela y en todo el continente africano, y terremotos en diferentes lugares. Ojo, los terremotos todavía nos faltan, hermanos. Hemos tenido temblorcitos pequeños, pero aquí la Biblia, cuando dice terremotos, son terremotos que el ser humano solamente en el año 33, el día de la muerte de Cristo, se dio ese gran terremoto, que la Biblia, la ciencia cree que fue alrededor de 15, entre 13 y 15 grados. Esos son los terremotos que nos faltan todavía, porque van a venir, y ustedes se van a acordar de estas palabras que les estoy diciendo, y no porque yo lo esté profetizando ni anunciando, sino porque ya fue escrito y dejado aquí en la Biblia. Hoy no hay profeta que anuncie cosas que han de venir, ni cosas que han de pasar. Todo lo que yo les diga es porque ya el Señor aquí no lo ha dejado en la Biblia, y simplemente he recibido la revelación por parte de mi Señor. Entonces aquí estamos viendo que nos dice que habrá hambres y pestes, y ya las están. Más, ¿qué nos dijo aquí? En el principio dice: no os turbéis, no temas, no tengas miedo, hermano. Si tú vives en una santidad, si tú vives tu vida para Cristo, si tú vives a gusto, si tú respetas los mandamientos, si tú no robas, no matas, no adulteras, no fornicas, si tú haces todos los mandatos del Señor, no temas. Te dice el Señor, no te lo digo yo. No os turbéis, porque plaga no tocará tu morada.
¿Qué es lo que nos dice para poder soportar todo esto? Vámonos a Isaías 26, 16, 21. A ver qué es lo que nosotros debemos hacer. Isaías 16. Con este vamos a cerrar el tema de hoy. Isaías 26, perdón. Isaías 26. Del 16 al 21. Vamos por aquí. En este versículo nos habla Jehová de lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Perdón, es el capítulo 26, versículo 20. Pongan atención a lo que nos dice aquí el Señor y cómo debemos estar y por qué no debemos de temer. Dice, Isaías 26, versículo 20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor nos está diciendo a nosotros que nos guardemos, que nos dice aquí, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tu casa, métete a tu casa, cierra tus puertas, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Nos está diciendo que nos metamos a nuestras casas, que salgamos lo menos posible que podamos, hermanos, porque a nosotros no nos va a tocar la morada, ninguna peste, ninguna plaga. Pero nos pide que nos encerremos un poquito mientras pasa la indignación de Jehová. Porque nosotros mientras estemos en nuestro hogar o mientras estemos en la iglesia, mal alguno, plaga alguna, no tocará nuestra morada. Y todo aquel hermano, todo aquel cristiano que crea que se puede enfermar del coronavirus, déjame decirte que no has nacido de nuevo. Déjame decirte que tienes miedo. Déjame decirte que no crees a la palabra del Señor. Entonces en nuestros hogares, en las redes sociales debemos de seguir predicando. En las iglesias se debe de seguir predicando. El Vaticano ha cerrado. Yo no entiendo por qué, si se supone que es una casa de Dios. Ustedes disciérnanlo, ustedes estudienlo, ustedes imagínenlo. Yo no soy quien para decirlo. Pero todo aquel que es hijo de Dios no tiene miedo a estas plagas. Allá ya han cerrado, han cuarenteado al Papa. Desconozco eso y no me interesa. Simplemente yo digo que el que es hijo de Dios no teme a estas plagas. Porque el Señor simplemente nos dice: guárdate un poquito mientras el día de la indignación está pasando. Queridos hermanos, que tengan un bendito día. Que Dios los bendiga, el Padre de mi Señor Jesucristo. Shalom Elohim. Saludos para todos.